Hola amigos, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper que bien. Sean bienvenidos a este humilde canal. Como ya les dije en un video que anda por ahí, vamos a estar compartiendo con ustedes la lengua quichua que se habla acá en la provincia de Cañar. No soy un profesional, simplemente quiero compartirles con ustedes lo que yo sé, lo que yo aprendí. Espero que les guste este video y sin más preámbulo, comencemos. Lo primero que vamos a ver es el abecedario en quichua. Quiero enseñarles la pronunciación del abecedario. Aquí tenemos el abecedario en quichua. Son 15 consonantes y 3 vocales. Los vocales que utilizamos en quichua únicamente son 3. Son, como podemos ver acá, tenemos la primera que es la A, tenemos la I y tenemos acá, como pueden ver, la U. Son 3 vocales únicamente que se utiliza en la lengua quichua. Y ahora tenemos lo que son los consonantes. Tenemos la unión de la C con la H, tenemos la H, tenemos la K, tenemos la L, la L, la M, la N, la ñ, la P, la R, la S. Y acá tenemos otra, la unión de la S con la H. Ya vamos a ver cómo se pronuncia. Tenemos la T, la W y la Y. Estos son los consonantes que existen en quichua. Ahora vamos a ver cómo se pronuncia cada uno de ellos. Es muy fácil, es muy sencillo. Ya solo con verlos ya saben. Para la pronunciación, lo único que tienen que hacer es aumentar la A en cada uno de los consonantes y se lee normal. Muy bien amigos, aquí tenemos ya listo para la pronunciación. Bueno, para la pronunciación únicamente se lee tal como se ve. Tenemos la A, esto se lee cha. Es cuando ustedes tienen frío de repente, dicen chachay, entonces esa es la pronunciación correcta, cha. Tenemos la H. Para pronunciar esto vamos a cambiar en vez de la H, la J. Se pronuncia ja, se pronuncia así, se pronuncia ja. Se pronuncia ja. Tenemos la I, la K, la ya, la ma, na, ña, pa, ra, sa. Y aquí tenemos otra unión de la S con la H. Esto se pronuncia sha. Por ejemplo, un nombre, Shakira. Es la pronunciación correcta. Shakira. Eso, así. Shakira. Esa es la pronunciación. Sha. Tenemos la ta. Bueno, esta es una vocal, la u. Tenemos la wa y la ya. Es muy sencillo. Solo tienes que pronunciar con una A adelante y ya. Recuerda, este es el abecedario en quichua. A, cha, ja, i, ka, la, ya, ma, na, ña, pa, ra, sa, sha, ta, u, wa, ya. Bueno amigos, esto ha sido el abecedario en quichua. Recuerden que son 3 vocales y 15 consonantes. No se olviden de eso. Ahora vamos a ver una parte importante del abecedario. La H en quichua, recuerden, se lee ja. Se le reemplaza con una J, como ya les dije. Otra de las letras que deben saber es sobre la K. La K representa a estas letras, la K, la Q y la Ki. Estas letras se utilizan en el español, pero en el quichua no se puede utilizar esto, no se puede escribir con estas letras. Para ello se representa la C y la Q se representan con la K, de esta manera. La C le cambiamos por la K, sería K, sería Q y esta Q. De esta manera se escribe en quichua.
Recuerden que en el quichua hay únicamente 3 vocales, es por eso que únicamente existen la K, la Q y la Ki. Otra de las cosas que debes saber sobre esta letra K es que existen muchas palabras con terminaciones anca, inki, inku. De hecho, hay muchísimas palabras que tienen estas terminaciones que están con color azul. Se escribe de esa manera, pero al momento de pronunciar o al momento de leer o al momento de hablar, se cambia la terminación, la K se cambia por la G, En vez de decir anca, se dice anga, inki, ingi, inku, ingu. Se escribe de esta manera, pero se pronuncia de esta manera, con la G. Por ejemplo, el número 10 se escribe de esta manera. Está escrito chunca. Como podemos observar, la terminación es en NKA. Es esta de acá. Enka. Se escribe de esa manera. Pero al momento de pronunciar, la K se cambia por la G. Ya no decimos chunca, sino decimos chunga. No sé si pueden distinguir la pronunciación. Es con la G. Ya no, como les digo, no se pronuncia chunca, sino se pronuncia chunga, chunga. Es igual para todos. Todas las palabras que terminen en estas sílabas, la K únicamente se cambia por la G y se pronuncia de esta manera. Aquí tenemos otro ejemplo. Como podemos ver, la terminación es en inki, que dice tarpungi, es esta de acá. Y de igual manera, para pronunciar, no se pronuncia tarpunki, sino se dice tarpungi. La W, que en quichua se pronuncia wa, reemplaza a la sílaba U, la H y la U. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, la palabra huasi, que significa casa. La palabra huasi no se escribe de esta manera. Como podemos ver, con la HU. En vez de la HU, en vez de estas sílabas, se pone con la W, como vemos en esta parte de acá. Con la W sería huasi. Le reemplazamos esta de acá, la U y la H, la sílaba U. Bueno amigos, hemos llegado a la parte final del video. Si que tienes alguna duda, si algo no te quedó claro, puedes dejarme en un comentario. Si es que te gustó, déjame un like, déjame un comentario, qué tal te pareció. Y no te olvides de suscribirte, activar la campanita. El próximo video vamos a aprender lo que son los saludos. No te olvides de eso y chao, nos vemos hasta el próximo video.